regresamos en este panorama de la mañana cuando son ya las 9:35 y vamos a continuar después de esta interesantísima entrevista. Yo creo, entiendo que quienes siguen este espacio, que son afines al gobierno, deberían coger esa entrevista y mandársela a Palacio. Si mi amigo del DNI, que a veces graban estos espacios, a alguien que le interese que este gobierno y este país vaya por un rumbo diferente y que tome acciones puntuales y precisas, yo creo que deberían escuchar esa entrevista porque es una asesoría gratuita que ha dado don Inocencio con relación al tema haitiano. Pero vamos a continuar y es momento del comentario de Danira Caminero. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este panorama de la mañana. Una interesante entrevista. Hay quienes se encuentran las entrevistas de este tipo aburridas, pero eso es fruto de la ignorancia. Porque el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirlo. Y nosotros tenemos una historia con Haití que las escuelas se han olvidado de contarla. Y por eso vemos dominicanos que no tienen sentido de pertenencia y no le ven la magnitud a la situación, al problema que tenemos con Haití. Están minimizando la realidad del país. Hay mucha gente que lo está minimizando, hay mucha gente que vive en el aire, hay mucha gente que no tiene idea de lo que representa esta migración desbordada de haitianos a la República Dominicana. Y en 10 años, en 20 años, vamos a ver las consecuencias. Y Elvin decía ahorita, se ha desbordado tanto que va a llegar un momento en que ellos van a exigir puestos de poder en las alcaldías y en el Congreso y hasta en la presidencia. Y eso es muy peligroso. Tenemos que rescatar nuestros valores patrios, nuestra cultura, nuestra dominicanidad. Tenemos que volver a nuestra esencia, a lo que nos forjó como país, a los ideales de los padres de la patria. Y eso hay que retomarlo en las escuelas. Hay que contar la historia como es. Porque aquí hay gente malintencionada que manipula los libros de historia. Y eso está haciendo un efecto en la República Dominicana negativo. Y nuestros niños que están creciendo no conocen la historia como es. Entonces, este tipo de entrevistas es entrevistas que hay que hacer en todos los medios, en todos los espacios, para que los dominicanos podamos dimensionar lo que representa. Hay un asunto de derechos humanos, sí. Derechos humanos para ellos, pero también para nosotros. Hay que preservarle sus derechos humanos a todos, pero también hay que reconocer el derecho que tiene República Dominicana sobre su soberanía, sobre su territorio. Y por eso estas entrevistas hay que hacerlas, hay que hablar del tema, porque las autoridades que son las responsables no lo hablan, porque en las escuelas ya no se habla y han querido cambiar la historia. Entonces yo me alegro de que la producción haya traído a Inocencio con este tema tan interesante y eso hay que hacerlo de manera constante, reiterada, para que veamos la magnitud, para que dimensionemos realmente lo que está pasando con los haitianos. La invasión hace rato que se dio sin un tiro. Están metidos aquí, en nuestras casas, en nuestros edificios, planificando cosas que nosotros ni sabemos porque no tenemos ni siquiera noción del idioma, no lo hablamos, no lo entendemos. Entonces tenemos que ponernos firmes con ese tema de los haitianos en la República Dominicana. Miren, yo quiero referirme al caso de la Cámara de Cuentas, que se ha hablado mucho en los últimos días. Y sobre todo, porque por una declaración que hizo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, el amigo Pacheco, que me parece una declaración irresponsable. Me parece irresponsable porque él, que tiene años siendo presidente de los diputados, de la Cámara de Diputados, y el ex presidente del Senado, Eduardo Estrella, en un momento archivaron ese informe que anda hoy circulando, que ellos conocían hace mucho todas las diabluras que pasaron en las cámaras de cuentas. Ellos lo archivaron en su momento y lo minimizaron. Y ahora de manera irresponsable
dice el señor Alfredo Pacheco, de manera irresponsable, y digo irresponsable porque si ustedes ven los 15 que están ahí, hay mucha gente que es política, en esas ternas, ahí hay mucha gente que es política. ¿Qué dijo el señor Alfredo Pacheco? El video está ahí, hermano. Está ahí el video. Pues vamos a ponerlo, Ángel, por favor, y Cundo. Y está ahí, como usted lo Gracias, quiere. ponlo por favor ahí, para que sea él mismo que lo diga y no tener yo que leer. Fue escogida la Cámara de Cuentas que resultaron de esas ternas y según el rumor público, la oposición siempre tuvo mayoría en la Cámara de Cuentas y ahí el tranque que se dio. Y por esa razón, cuando nosotros, no solo como bancada mayoritaria, sino como ente responsable de hacer que este importante estamento público funcione y a través de la investigación que hizo la Comisión de Cámara de Cuentas, trajimos una moción aquí sustentada por el PRM y sus aliados para que se le hiciera un juicio político a esa Cámara de Cuentas. Obviamente, como solo teníamos 94, no prosperó porque la oposición no quería que sacaran a personas que se dice estaban vinculados a ellos como miembros de la Cámara de Cuentas. Entonces, Es una irresponsabilidad. No pusieron el pedacito ahí, que él dice, ahora vamos a escoger una de nosotros, ¿verdad? Sí. Pero entonces, incoherente, dice él que ellos se van a hacer responsables de la próxima Cámara de Cuentas, pero es una incoherencia del presidente de la Cámara decir eso, porque él dijo que no tendrán afiliaciones políticas. Y entonces, ¿cómo es? O va a ser de ustedes, o no va a ser de ustedes, o va a tener afiliación, o no va a tener afiliaciones políticas. Aquí han querido satanizar a los políticos, históricamente siempre han querido satanizar a los políticos. Pero cada vez que hablan de que satanizan a los políticos y que va a ser apolítico, sale peor. Porque la pasada Cámara de Cuentas que está de salida, eso era lo mejor del mundo y no tenía vinculación política y ha sido la peor. Y la proyección de la que viene, señores, no es menos de ahí. Porque está llena de vicios, la escogencia. Mira cómo la oposición se fue, que también es irresponsable. Usted no tiene que quedarse, no tiene que irse, tiene que quedarse ahí. Ese señor, Alfredo Pacheco, y el expresidente del Senado, archivaron el informe, que ahora todo el mundo está hablando de ese informe y todo el mundo sabía lo que pasaba. Pero también la irresponsabilidad de la Procuraduría, que archivó la demanda de acoso laboral y acoso sexual a ese señor de la Cámara de Cuentas, que todo el mundo sabe que es un depravado, un irrespetuoso de las mujeres, y lo archivaron. O sea, todo el mundo es cómplice de ese disparate de Cámara de Cuentas que teníamos. Y la próxima, lamentablemente, va por el mismo camino, porque está siendo escogida de la misma manera, llena de vicios, por políticos que las ponen a su preferencia. O sea, no se augura nada bueno de esa Cámara de Cuentas. Y mira que hay gente muy buena ahí. Hay gente buena, profesional, con trayectoria, que yo espero que salgan y que traten de hacer la diferencia. Pero de verdad, que yo creo que estamos cansados de políticos irresponsables que se ríen en la cara de este país cada día, en cada oportunidad que tienen. Porque Alfredo Pacheco decir ahí, sin ruborizarse, que va a ser de ellos la Cámara de Cuentas, es una irresponsabilidad, porque la Cámara de Cuentas es un órgano independiente que tiene que auditarlos a todos, incluyendo la gestión de él. Llévatelo, Cundo. Estás escuchando Panorama FM 96.9